¿Por qué un gato se va de la casa? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. La travesía de 60 años de preguntas y respuestas nos permiten ofrecer a ustedes un programa del recuerdo. ¿En qué año llegaron los jesuitas a Guatemala y en qué lugar se ubicaron? Esta pregunta la hace el señor Luis Antonio Sabana, que nos escribe desde la ciudad de Guatemala. Oigamos la respuesta. Los jesuitas llegaron a Guatemala en 1607 durante la época de la colonia. Desde ese año y hasta 1767 tuvieron como centro de operaciones la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, que es la actual ciudad de Antigua. Allí establecieron centros educativos como el Colegio San Lucas, la Iglesia de la Compañía y el Colegio de San Borja, que era una residencia universitaria para los estudiantes extranjeros y tenía la mejor biblioteca de la ciudad. Actualmente, donde estuvo el Templo de la Compañía y el Colegio San Lucas en la antigua Guatemala, funciona el Centro de Cooperación Española. Donde estuvo el Colegio San Borja, hoy se encuentra el Colegio de las Hijas de la Caridad. Un estimable oyente que nos escribe desde Desamparado, San José, Costa Rica, nos pregunta lo siguiente: ¿por qué el agua se ensucia si se guarda en botellas plásticas? ¿Qué tipo de envase se debe usar para conservarla? Escuchemos la respuesta. No nos indica usted de dónde cogió el agua que guardó en las botellas. Tampoco nos explica en cuánto tiempo notó que se había ensuciado, ni cómo era la suciedad. Lo que sucede es que por lo general el agua no es completamente pura, aunque se trata de agua potable, es decir, agua de cañería que ha sido tratada para ser tomada. Inclusive el agua de lluvia, que por lo general cae muy limpia, siempre trae ciertas impurezas. De manera que al no ser completamente pura, si se deja en una botella transparente y le da luz durante varios días, fuera de la refrigeradora, puede suceder que se desarrollen algas en ella. Las algas son plantas diminutas y cuando se forman, se ve como una especie de baba verde. Esto no sucedería si el agua se guardara en un pichel de vidrio dentro de la refrigeradora. Ahora bien, si lo que notó fue una especie de sedimento y este se le hizo al poco rato de tenerla en las botellas, probablemente lo que sucedió es que el agua que embotelló ya traía la suciedad y ésta se asentó. Algunas veces inclusive el agua de cañería puede venir algo sucia. Hay dos maneras en que se puede guardar el agua, una hirviéndola y la otra echándole cloro. En los dos casos se debe guardar en recipientes muy bien lavados, preferiblemente hervidos. Se debe tener en cuenta que los recipientes o botellas deben ser de vidrio o cerámica. No conviene usar recipientes plásticos. La mejor manera de esterilizarlos es metiéndolos dentro de una olla mágica u olla de presión. Hay que dejar que hiervan durante unos 10 minutos. La ventaja de hervirlos en la olla mágica es que la temperatura llega a ser muy alta y cualquier microbio se muere. Pero si no tiene olla mágica, puede ponerlos a hervir en una olla corriente bien tapada. Por supuesto, hervir el agua para el uso diario supone un gasto en electricidad alto. Por esto, una alternativa más económica es echarle cloro. Para esto, consiga un garrafón de 20 litros, llénelo de agua y póngale 1 cc de cloro corriente, es decir, del que venden en las pulperías. Para medir la cantidad de cloro que se necesita, puede comprar en una farmacia una jeringa de 5 cc. La jeringa viene con unas marquitas. De esta manera resulta muy fácil medir la cantidad exacta de cloro que se le debe poner al agua.
No se debe usar más cloro de la cuenta, ya que de lo contrario puede ser perjudicial. Para una botella de 1 litro puede agregar 3 gotas de cloro y esperar un tiempo antes de consumirla. Por último, vamos a decirle que la botella debe guardarse en un lugar donde no le dé el sol. Nuestra amiga Jocelyn Maritzel Largaespada nos escribe desde Managua, Nicaragua, y nos hace la siguiente pregunta: ¿cómo se forman los huracanes? Escuchemos la respuesta. Las tormentas tropicales y los huracanes que afectan las costas de Centroamérica, México y los Estados Unidos se forman en el Océano Atlántico durante los meses que van de junio a noviembre. Durante esta época, y especialmente a inicios de junio, las aguas del Atlántico se calientan más de lo normal. Cuando el aire se calienta en una región, se hace más liviano y sube en las alturas. El vacío que deja el aire caliente al subir es ocupado entonces por aire más denso que viene de otras regiones. Esto produce vientos que se originan en regiones cercanas a las costas de África y que generalmente vienen cargados de lluvias. Es decir, que la baja presión de las costas y la velocidad de esos vientos de África es lo que inicia las tormentas tropicales y los huracanes que después se forman en nuestra región. Los vientos que vienen de esas zonas tropicales mueven la tormenta siempre en dirección de este a oeste. Por eso es que los huracanes que se presentan en el Caribe siempre tienen ese movimiento. Pero ocurre algo más. Resulta que el movimiento de nuestro planeta al girar sobre sí mismo provoca un efecto llamado coriólisis. Este efecto produce una fuerza que impulsa las tormentas de nuestras tierras con rumbo norte, dirigiéndolas hacia el polo norte. En la misma forma, los huracanes de la mitad sur del planeta tienden a dirigirse hacia el polo sur. Casi siempre los huracanes del Atlántico se originan al sureste de Centroamérica, luego se dirigen al noreste, pasando por las islas del Caribe, frente a nuestras costas y a veces adentrándose en territorio centroamericano, y conforme se mueven hacia el norte, siguen su trayectoria curva hasta alcanzar dirección noreste. Generalmente al llegar al Golfo de México, los vientos tienden a tener más bien dirección noreste, y al entrar en tierra firme pierden fuerza y desaparecen en poco tiempo. Un estimable oyente que nos escribe desde Managua, Nicaragua, nos pregunta lo siguiente: hace pocos días compré un auto usado y quiero saber cuál es el mantenimiento mínimo que se le debe hacer. Oigamos la respuesta. El hecho de darle un adecuado mantenimiento a un automóvil da una serie de ventajas a su dueño. Además de que el mantenimiento proporciona mayor seguridad al conductor, se da un importante ahorro de combustible y son menos frecuentes las reparaciones. Las siguientes son algunas de las recomendaciones que los técnicos dan en cuanto al mantenimiento mínimo que requiere un vehículo. Hay que cambiar el aceite y el filtro cada 3 meses o bien cada 5.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Para ello conviene averiguar qué tipo de aceite se le ha estado poniendo para que el motor no resienta el cambio. Aunque el carro parezca estar bien, lo mejor es afinarlo para asegurarse de que los componentes estén en buen estado. Por eso, hay que cambiar el filtro de gasolina y las bujías y volver a cambiarlas cada 2 años o cada 40.000 kilómetros. Otro aspecto importante son los frenos. Hay que revisarlos cada 5.000 kilómetros. Si escucha un chirrido cada vez que presiona el freno, es probable que necesite un cambio de pastillas de freno. Asimismo, es necesario cambiar el líquido que contiene. Si su auto tiene dirección hidráulica, también hay que revisarla, al igual que el embrague o clutch, el refrigerante y el limpiador de parabrisas. Y no olvide hacer lo mismo con el agua de la batería por lo menos una vez al mes.
Si nota que cuando maneja el auto en línea recta, este tiende a irse de lado, es muy probable que necesite un alineado. Esto se hace en unas máquinas especiales que las tienen empresas dedicadas a este tipo de servicio. En cuanto a las llantas, deben contar con la presión de aire adecuada para el modelo de auto. Por último, asegúrese que las luces de frenos, las direccionales y los focos delanteros y traseros estén funcionando. Y no está de más darle una revisión general al sistema eléctrico del automóvil. Recuerde que un auto es una máquina con muchas piezas y es muy probable que algunas de ellas fallen en algún momento. Por eso conviene prestarle atención a cualquier ruido o señal inusual que observe. Deseo saber cómo es el animal llamado lémur. Esta pregunta nos la hace el señor Hugo Rolando García, que nos escribe desde la ciudad de Guatemala. Oigamos la respuesta. El lémur es un animalito de la misma familia de los monos. Tiene el cuerpo delgado, el hocico puntiagudo, la cola larga y unos enormes ojos de color café claro. Los lémures viven únicamente en la isla africana de Madagascar. Allí habitan cerca de 60 tipos diferentes y se cree que pueden haber otras variedades desconocidas. Esto se debe a que hace algunos años un científico halló un nuevo tipo de lémur, tan pequeño que podía caber dentro del bolsillo de una camisa. La mayoría de los lémures están activos durante el día, aunque también hay algunos que solo salen durante la noche. Estos animalitos pasan la mayor parte del tiempo en los árboles, caminando o saltando entre las ramas y buscando con qué alimentarse. Los lémures comen frutas, hojas, semillas y néctar de flores. Estos animalitos acostumbran a andar en grupos. Las hembras dan a luz una sola cría. Lamentablemente muchos de los lémures están en vías de extinción. Esto se debe a que las selvas de Madagascar están siendo taladas para construir poblados y dar campo a la agricultura. El señor Marlon Rayo, quien nos envía un correo electrónico, nos pregunta lo siguiente: ¿cuáles son los derivados de la malanga? Oigamos la respuesta. La malanga es una planta que se cultiva mucho en Centroamérica y algunos países de las Antillas. Actualmente se exporta a Estados Unidos, donde es consumida principalmente por emigrantes de nuestras tierras. La malanga es un tubérculo, o sea que lo que se come es lo que está debajo de la tierra. Se come frita o cocida. La malanga y otros productos parecidos a esta, como por ejemplo el ñampí y el tiquisque, contienen más que nada harina y almidones. La malanga contiene más almidón que la yuca y se puede deshidratar para fabricar harina. La harina se usa, entre otras cosas, para elaborar pan y cereales. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.